familia, bienvenidos una vez más a mi canal. Y hoy vamos a presentaros una nueva aventura. Estamos en la segunda Chute de Carbet. Vamos a beber un poco. ¡Mierda, que no es potable! Y esto está súper resbaladito. Espera, una, dos y... ¡Madre mía! Algún día me voy a dejar los dientes en algún lado. Y todo esto era para deciros que la maldita entrada de aquí cuesta 2,50 € para los adultos y tenéis el pase anual a 6 €. O sea, todo el año pagas 6 € y entras cuando te da la gana y te lo mandan por internet. O sea, hemos tenido que dar nuestros datos y nos la mandan por internet. Y casi me estroncio los dientes para deciros esto. Bueno, vamos. Familia, vamos a ubicarnos un poco en el mapa para que sepáis dónde estamos. Mira, esto es Guadalupe, la isla de Guadalupe, ¿vale? Esto es Basse-Terre y esto es Grande-Terre. Yo vivo aquí, en Trois-Rivières, y tenemos aquí lo que es la catarata, la segunda catarata, que como veis estamos súper cerca de la Soufrière, que la Soufrière es el volcán de Guadalupe. Y ahí que nos vamos. Algo que podemos encontrar aquí de paseo por la catarata, que es esta de aquí, pues resulta que podemos encontrarnos con murciélagos, esta clase de aves que no sé muy bien cómo se llaman. Malfín. Ah, ¿es seguro? Se llama fregata. No sé. Aquí lo llaman malfín. Malfini. Porque dicen que no está bien acabada, porque no puede aterrizar sobre el agua. ¡Qué listo es! Y la llaman Malfini. Porque está mal terminada, mal acabada. Qué pobre ave. Bueno, seguimos. Estos son pues colibríes. También tenemos ranas, iguanas y un montón de pececitos y cosas de estas. Pues todo esto podemos encontrarnos aquí. Ah, sí, por cierto, que la catarata está en el Parque Natural de Guadalupe. Nacional. Parque, sí, natural, Nacional. Nacional, vale, nacional, Parque Natural Nacional. Bueno, lo que no os he dicho es que en la parte de Basse-Terre, toda esta zona es el Parque Nacional de Guadalupe. No voy a dejar de decir natural. Y pues como veis, la Chute de Carbet, la número 2, pues está ahí. Bueno, como no, tampoco os he dicho toda la reforma de lo que es hasta la llegada de la segunda Chute de Carbet está financiada por la Unión Europea, así que hay un montón de cartelitos por todos lados. Bueno, nosotros vamos hacia la segunda, que cuesta una media hora llegar, y aquí te marca la F de fácil, o sea que en español es igual, es fácil, así que fácil. Para ir a la primera Chute es 1 hora 45 y el nivel es difícil. Bueno, de hecho es que ahora está cortada la carretera, hubo el camino para llegar, porque hubo un desprendimiento de tierra o algo así y ya no se puede ir. Y luego tenemos la tercera Chute de Carbet, que está a 2 horas de aquí y es dificultad media. Bueno, yo me voy a quedar con la fácil, que como veis, mirar cómo tenemos adoquines muy bonitos para poder ir. Y aún así me he resbalado, así que aquí nos vamos a quedar por ahora. Aparte que el día tampoco es que invite a mucho más. Venga, vamos. ¿Pero qué hace aquí esta hoja? Yo quería un camino fácil. Es que a través de este camino que lleva hacia la segunda catarata tenemos un montón de ramificaciones que te pueden llevar a sitios. Por ejemplo, esta te lleva hacia la cisterna, que está muy cerca de lo que es el volcán, pero como veis está cerrada. Bueno, y veis que el camino empieza a deteriorarse por aquí porque ya no es nivel fácil. Nosotros seguimos a lo nuestro. Familia, no sé si oís la lluvia, es que está lloviendo ahora mismo, pero no voy a tener que usar mi paraguas porque tengo un paraguas natural. O sea, yo las gotas las oigo, algunas escapa y me llega, pero desde lejos no nos está llegando. Desde lejos
desde lejos no es el ruido, no es el agua que nos tendría que... 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lo mejor de todo es que esto es improvisado y luego se me olvida decir lo que quería decir. Que no me estoy mojando, eso es lo que quería decir. A ver, a ver. No bebas. Pues está limpia, ¿eh? ¡Tan, tan, tan! Peldaño roto. Y el siguiente está ahí, ¿eh? He bajado sin morir y tropezar ni nada de nada. Y aquí os presento un paraguas natural, que vamos a moverlo. ¡Sí! ¡Cumple sus funciones! ¡Un paraguas! El agua correr es uno de los sonidos que más me puede relajar en este mundo. ¿No os pasa lo mismo a vosotros? Ahora sí que sí, hemos llegado, familia. La pena es que no se ve mucho porque hace mal tiempo. Pero creo que os lo podéis imaginar un poco lo impresionante que es. Familia, que no sabéis lo que me ha pasado. Resulta que están vascos por el mundo. ¿Sabíais que existía ese programa? Yo no sabía que existía. Y resulta que estaban grabando aquí a la gente del País Vasco que vive en Guadalupe. Y como les he dicho que yo soy navarra también, entonces me van a sacar en el programa. Me han dicho que en un mes va a salir en Vascos por el Mundo. Y estaban pues grabando lo que es la shoot, que es maravillosa. Y es súper genial. Me ha dado muchísima ilusión encontrar primero españoles, porque llevo un mes aquí y solamente he estado con uno, y que justamente salgamos en un programa me ha hecho mucha ilusión. Bueno, nosotros a lo nuestro, ¿qué os parece? ¿Cómo se nota que ya no tenemos a los árboles que nos estaban tapando de la lluvia, ¿eh? Pero aquí es bonita y de súper fácil acceso. Os la recomiendo a todo el mundo venir aquí. Que mide 110 metros de altura. Ah, sí, antes de que se me olvide, la shoot mide 120 metros de altura, así que es una muy buena caída. Eso ya lo he dicho. Ya, pero pensaba que me lo estaba recordando. Bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. No me ha parecido ningún otro plano mejor para terminar el vídeo que teniendo a la segunda shoot de Carbé de fondo. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final y hasta la próxima aventura. Adiós.